Ya hicimos la presentación días atrás y vamos a hacerlo la fórmula que no será la habitual de lo que se hace en un club de lectura clásico, en el que se ha fragmentado el documento, el texto, en este caso el libro, y se suelen repartir cada uno de los miembros un tiempo de intervención para hablar acerca del significado general del libro, las partes más importantes, y se centra en alguna cuestión, en algún epígrafe, en algún capítulo. Como tenemos la oportunidad y el privilegio y la suerte de contar con el autor, con Javier Sádava, pues yo voy a permitir darle la palabra al principio, porque quería situar un poco en contexto esta obra suya, y ya de entrada a mí me ha sorprendido, conociendo algunos otros textos de su obra, muy interesante. Y después de su intervención, pues entonces sí daremos la palabra. Hay como 10 partes en el texto, serían 9 en realidad, pero yo quería que también la introducción fuera parte del análisis que hagamos. Creo que el libro está leído por todos, creo que sí, no pasamos vista ni nada, con lo cual yo os daré la palabra, o a la medida que queráis vosotros intervenir, para que cada una de esas 10 partes del texto, incluida la de introducción, sea valorada por vosotros, opinada, análisis que hayáis encontrado. También sabéis que en un club de lectura, si queréis, más convencional, se hace un análisis incluso más detallado. En el caso de este texto de Javier, pues tiene que ver incluso con evoluciones etimológicas de los términos, con algunos conceptos que se ponen de manifiesto, con el análisis de referencias y todo aquello que en medida eso ha ido impresionando al lector en virtud de la mirada que realiza a la obra. Así que yo le voy a dar la palabra para que en unos minutos Javier nos diga aquello que la considere oportuno, y luego yo daré la palabra a vosotros, y en colaboración con Benjamín y yo os haremos este coloquio. Como estamos en un formato un poco anómalo para un club de lectura, estamos aquí arriba y vosotros allá abajo, es un poco raro, ¿no? Y, bueno, romperemos eso nosotros, como somos amigos y conocidos, pues entonces lo romperemos en virtud de las intervenciones vuestras para hacerlo lo más cercano posible, que es el motivo del club de lectura. Así que, Javier, cuando tú quieras decir esto, ¿no? Sí. Buenas tardes, y antes de nada, por supuesto, que muchas gracias a la Europea, a Tejerina, a vosotros, ¿no? Y por supuesto a Fernando, a Andrés y a Benjamín. Es que me dejo de Benjamín, Ruido de Beñas, es muy largo. Y bueno, sí, si me permitís, yo voy a decir alguna cosa respecto al libro. No sé si es muy correcto hacer eso, sería mucho mejor entrar directamente en él, pero bueno, si me permitís, yo voy a decir alguna cosa, aunque fuera un poco externa. Y hablamos después de lo que queráis, objeciones, comentarios, con tal de que no sea que no me peguéis o una cosa así, pues todo me parece que corre. E incluso que se vaya más allá o más acá del libro, porque yo creo que una de las cosas buenas de una lectura es cuando se enciende la chispa de algo que, bueno, está, insisto, fuera de lo que es el contexto, bueno, del contexto quizá no, pero del libro sí. Pero bueno, una vez dicho eso, a mí me gustaría decir que lo que hablemos, me gustaría que lo habláramos con la máxima libertad y con el máximo respeto, ¿no? Yo lo de la libertad, porque vamos, primero, que como decía Kant, es conditio moralitatis, es la condición de la moralidad, y sin libertad no hay moral, ¿no? Yo tengo mil dudas, y algunas están expresadas en el libro, respecto a la extensión de la libertad, de la responsabilidad, ¿no?, humana, pero aún así creo que es, por mínima que sea, suficiente, como para podamos nosotros oculparnos o estimarnos. Y bueno, yo con esa libertad, como decía el Quijote, bueno, que es lo más preciado, ¿no?, que podemos tener, voy a hablar. Y en ese sentido atraviesa la libertad a la ética, está al principio, está al final. Y con respeto, porque el principio del libro puede parecer un tanto duro en muchos aspectos, o excesivamente criticón, protestón, etc. Pero yo creo que eso no importa, se casa perfectamente con el respeto. El respeto viene de la palabra latina respice, de mirar las cosas no de una manera parcial, sino por todas partes, ¿no? Y tiene también, Kant lo decía, y me parece que está en su sitio, repetirlo, tiene dos niveles. Uno es el respetar a alguien, bueno, porque pertenece en último término al género al cual pertenecemos todos, si uno no pierde nunca esos derechos elementales, mínimos, pero que compartimos todos, nos hemos ido dando a lo largo de la historia.
Y hay otra idea de respeto que es más positiva, cuando el respeto ya es porque estimas a alguien por sus buenas acciones, ¿no? Y eso atraviesa también la ética. Por lo tanto, a mí me gustaría que atravesara el libro, si no está suficientemente dicho o expuesto, por lo menos que sepáis que bueno, que yo lo quiero recordar en este momento, ¿no? Por otro lado, también me parece que en cualquier discusión, y si yo en algún momento hubiera pecado de ello, pues me parece más, lo que hay que evitar a toda cosa es el dogmatismo. Hume decía, pues he dicho que el dogmático es un fanático, no, y decía, no, el fanático es un imbécil. Yo creo que eso es lo mejor que se puede, lo mejor. Lo mejor en el sentido de lo peor, ¿no? Eso es lo mejor, lo peor. A mí me recuerda mucho estas cosas que decían los escolásticos, que eran muy ingeniosos, claro, para estar todo el día hablando de aquello que está fuera de lo que se puede decir, hay que ser muy ingenioso, ¿no? Y decían, bueno, todo ser es bueno. Y objeción. Y el diablo decía, para ser diablo estupendo. Es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues que evitar el dogmatismo, porque en el caso además de la ética, y también lo decía Aristóteles, ser dogmático es absurdo. Certezas no tenemos, no es una ciencia formal, pero es que ni en una ciencia formal como la matemática y la lógica, una cosa si son, hasta qué punto son distintas o no, que son manipulación simbólica, por lo tanto siempre son verdad, esto Benja lo sabe muy bien ahora, pues tampoco es cierto eso. Es decir, que P implica P, después de un tal Gödel, que es una cosa metalógica, pues lo que dijo es que cualquier sistema, empezó con el aritmético, pero ya se puede extender a cualquier sistema lógico, si es completo, no es consistente, y si es consistente, no es completo, tampoco estamos seguros. De 2 y 2 o 4 no estamos seguros. Estamos seguros en nuestra vida cotidiana y luego si vamos a comprar no vamos a dudar de ello, lo tenemos que pagar. Pero en ética es mucho más difícil. Y una de las cosas, sobre todo los profesionales de la medicina, yo creo que habría que decir más si cabe esto, y es que hay que ponderar en muchos casos lo que en ética se llama prima facie. De entrada, prima facie es a primera vista, no hay que matar. Pero si viene alguien ahora y lo que quiere es torturar a un niño, y yo le mato a este, está mal eso. O si yo me defiendo, la legítima defensa precisamente se basa en eso, en que yo, evidentemente, en principio no matar, pero si tengo que defenderme, ¿qué voy a hacer, no? Habría casos, y yo lo pongo ya, quizá como una discusión, en donde nunca habría excepciones, por ejemplo, la tortura, pues yo lo dudo, lo dejo en el aire, si después si queréis discutimos sobre ello, ¿no? Pero en el caso, vuelvo a repetir, que de la ética, pues ya hay excepciones, una cosa que yo en esto me diferencio, ¿no?, de bastantes profesores míos, tanto de este país como de fuera de este país. Creo que puede haber excepciones, incluso personales, en momentos muy determinados, una cierta ética de situación, pero al final hay que decidir. Si no tiene un problema clínico determinado, ¿no? Pues por muy después que al final hay un cierto decisionismo. Los escolásticos, que también eran muy, en este sentido, muy agudos, decían, hay cosas que son insolubilia, que no tienen solución. Estamos muy acostumbrados a que, es que hay unos que no la tienen. Es más, yo diría que las cosas más importantes, lo que pertenece un poco al nervio de lo que es la existencia, pues difícilmente a veces las tienen, ¿no? Pero tenemos que al final decidir lo que nos parece mejor. Eso en ética es fundamental, ¿eh? Fundamental. Por tanto, todo lo que he dicho en el libro, que quede también bajo esta capa, vuelvo a repetir, de, en último término, de ciencias humanas, que tiene una parte emotiva grande, pero que después se dan razones. Pero cuidado, que se den razones. Decía un gran, bueno, era un conservador, al final menos, ¿no? A mí no me gustaba por eso, murió, no hace, un gran teórico de la racionalidad norteamericano, Nozick, que decía que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, por ejemplo, en España más que en cualquier otro sitio. Porque yo creo que somos los países que menos escuchan. Que menos escuchamos. Es decir, tenemos los oídos tapados siempre, ¿no? Y el difunto García Calvo decía que parece que tenemos ser en los oídos todo el día, ¿no? Pues entonces, decía que, cuidado, cuando argumentemos, no dogmaticemos, que argumentemos como hacía los de tal manera que le demos a otra ocasión de contraargumentar. Que raramente hacemos eso. Y qué importante es hacerlo, que el argumento sirva para que el otro también pueda contraargumentar, darme una razón y yo mejorar la mía. Es absolutamente lo opuesto a una tertulia en España. Lo opuesto.
cada uno va con su librillo, con el eslogan, la consigna, ya puedes decir que ahora son las 10 que no son las 10 de la mañana, pues son las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, pues yo creo que también es otra cuestión. Iba a decir, voy a pararme enseguida, porque si no iba a dar ya todo el libro, y no sé, eso no es cuestión, ¿no? Sí creo que, tipificando mucho, el libro está hecho adversus colegas et adversus omnes, traducido al castellano. En parte está hecho contra mis colegas, lo digo así, pero me incluyo yo, ¿eh? Es decir, soy autocrítico también contra mí. ¿Por qué? Porque yo creo que la academia, en términos kantianos, la universidad, que está hecho unos zorros, ¿no? En general, es muy autista, tremendamente autista, malamente retórica, y vuelvo al latín, habla mucho ad intra, hacia adentro. Yo creo que confunde profundidad real con oscuridad, pensar que por si las cosas son oscuras, entonces ya tienen una dimensión de profundidad, y suele ser lo contrario. Es más, la gente que es poco clara raramente va a ser profunda, ¿no? Aunque yo siempre repito lo de Einstein, que me parece que una de las frases suyas más bonitas, y dice, cuando daba una conferencia decía, quizás lo has oído, voy a ser lo más claro posible, pero más no, ¿no? Pues en muchas cosas hay que ser así, y yo creo que además ha olvidado la vida académica una cosa que yo, al menos en los últimos libros, insisto mucho, en lo que es la ética. La ética, aparte de ser descriptiva, es prescriptiva. Un gran Gear, un gran, yo no sé, habrá muerto ya, era un mayor, un gran ético de nuestros días. Claro, decía, yo, cuando conozco lo que es la razón teórica, lo que hago es, el mundo me inunda, los estímulos, yo os veo a vosotros, otros saben, pero es que la ética es al revés, lo que quiero es modificar el mundo, quiero transformarlo, es acción. Y yo lo diría de una manera que a veces les da mucho miedo, sobre todo al mundo anglosajón, y es vida práctica, que está inserta en la vida de todos los días. Y en ese sentido hablo, vuelvo a repetir, con todo, pues con todo el cariño, o a veces sin cariño, contra lo que yo creo que es un fallo grande, creo que es grande, en la ética tal y como suele funcionar dentro de los muros académicos, ¿no? Pero también hay algo adversus omnes, decía yo, contra los éticos, naturalmente, quizás habrá después algún nombre, porque yo creo que hay dos niveles. Antes me refería precisamente, hablando con Eloy y con Benjamín, a ello, ¿no? Uno puede hacer una ética microscópica y, por ejemplo, de las discusiones últimas que hay sobre hasta qué punto la compasión es un sentimiento moral o no. Y podemos hacer tomos sobre eso. Yo dudo desde hace mucho tiempo que eso tenga alguna utilidad. Puede tener pequeña, pero no mucha. Pero bueno, yo en un libro que quiero que sea accesible, que llegue más allá de aquellos que puedan dedicarse exclusivamente a la ética, sino que valga lo posible para todo el mundo, lo posible, pues naturalmente no he entrado en algunos temas, o por ejemplo el razonamiento moral es muy distinto, o no distinto, no, distinto del razonamiento en indicativo. No es lo mismo decir, yo debo hacer esto, que las partículas son cuánticas, tienen tales y tales características, son, y si queréis después podría decir cómo se distingue una de otra en términos lógicos, ¿no? Pero no he entrado en eso. Yo he cogido los aspectos que me parecen más nucleares, las patas de la ética que sirven para unos y para otros. Yo creo que nunca hay que perder ese mínimo o máximo de rigor, pero como decía antes, aterrizar y colocarse en lo que es la vida de todos los días. Yo, por ejemplo, algún maestro, que en el libro salen muchos libros, porque ha sido un gran maestro, que ha sido Tugendhat, vive todavía, y bueno, un gran amigo con el cual yo empecé a estudiar en Alemania. Durante cierto tiempo fue quizá el mejor, o uno de los mejores, ¿no? Filósofos morales de Europa, por supuesto de Europa, ¿no? Está traducido casi todo al castellano. Y yo me he alejado mucho porque creo que ha habido en ética un kantismo tremendo, una insistencia en los deberes que me parece que es fruto de una tradición con mucho marchamo religioso y muchos prejuicios. Entonces, y después eso de que
deberes sin excepción, pues ¿qué voy a hacer? En algunos casos habrá que hacer excepciones. No, es que la obligación, bueno. Pero después yo le conozco a él mucho personalmente y cuando personalmente de la obligación ya bastante menos, ¿eh? O sea, en clase sí, pero después excepciones también muchas, ¿no? En clase excepciones no, en la vida excepciones sí. Bueno, entonces, en ese sentido, y por otra parte, yo creo que se ha perdido mucho de la idea primigenia de la moral, que es la vida buena, la felicidad. Y se han perdido en disquisiciones que yo no estoy dispuesto a seguir. Yo creo que hay que colocar como última motivación para la vida buena, independientemente de los intereses que también, de las necesidades que también, de la simetría básica que también. Está una parte que es de gozo. Y esa está en el manual de felicidad, que es la ética de Aristóteles, ¿no? Y yo creo que ahí se ha perdido, y después, con esto acabo esta parte, ¿no? Y a mí me parece que la ética hay que encuadrarla, y yo es lo que he querido hacer en este libro, mejor o peor, y por supuesto que al nivel que he dicho. Primero, encuadrarla en la vida política. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que empiezan a hablar de ética mis maestros, mis profesores, y es como si la ética estuviera en Marte. Pero oye, resulta que yo quiero hablar de la ética en este país que se llama España, de momento, no sé ya cómo se va a llamar, pero bueno, aquí, con un sistema político determinado, con unas referencias fundamentales, por otra parte económicas inmensas, con unos inmensas en cuanto a su dominio, con una sociedad determinada, con virtudes y grandes defectos. Es que yo quiero encuadrar, porque yo hay dos cosas en las cuales insisto mucho en el libro, que enseguida acabo, y es que somos seres de posibilidades, y se ha perdido mucho esa noción, me parece básica, y que las alternativas son posibles, o hay que hacer todo aquello que sea posible para que sean posibles, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que hay que entroncarla ahí. Y otra cosa, hay que darla cuerpo. En ese sentido, cada vez soy más epicúreo, hay que darla cuerpo. No quedarse solo, bueno, pues son las discusiones fundamentales, cuánto tiene que haber de sentimiento o emoción, que no es lo mismo, por supuesto, de razonamientos, pero hacer un recorrido por todo nuestro cuerpo, una cierta antropología básica, una antropología de campo estrecho, pero hay que hacerla, ¿no? Es decir, por una parte, entroncarla allí, abrirnos a esas posibilidades, y en ese sentido, bueno, pues me parece que es lo que habría que hacer. Yo tenía otra parte, pero después, si queréis, la digo. De momento voy a callarme, porque si no me va a llamar al orden Fernando o Benjamín. Y esto, por lo menos, que quedara como contexto. Sí, la última palabra que digo es que está hecha para vivir lo mejor posible. Para vivir lo mejor posible, si yo fuera Dios, todo sería posible, bueno y maravilloso, pero resulta que no soy Dios. El otro día voy a hacer un paréntesis que me llamó la atención, porque estaba yo hablando por cierto, estaba hablando de ética personal, de medicina personalizada, filosofía y medicina personalizada, y hablando de un tema bien duro, porque cuando se habla de felicidad, la otra cara es el sufrimiento, claro, evitar el sufrimiento. Entonces, yo dije, y sigo manteniendo, que hay sufrimientos que uno podría decir, pueden tener una cierta utilidad, ¿no? Pues sí, hombre, que yo me queme la mano si la acerco al fuego, pues tiene la utilidad de que no se me queme la mano. Ahora, que me diga alguien, ¿qué utilidad tiene uno cuando ya tiene un cáncer terminal que siga teniendo dolores, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el dolor ahí? Que me lo diga. O en tantos otros aspectos más. Pero es que yo, además, si fuera Dios, hubiera evitado todo eso. Hubiera hecho un mundo en el que pudiéramos tener todo sin lo negativo. Hay toda una teología ahí bien interesante, sobre todo la teología protestante, que piensan que un mundo finito tiene necesariamente que tener aspectos negativos, ¿no? Transworld, lo que llaman, sobre todo Tal Plantinga, hizo unas exposiciones maravillosas al respecto. Yo, pues no estoy en eso y no voy a ningún sufrimiento inútil, pero me hizo gracia porque al acabar, cuando llega un poco ya el momento de hablar con mucha gente y una cosa bonita, además, lo que más me interesaba era hablar con un gran oncólogo por problemas que son muy cercanos, ¿no? Entonces se me acercó una chica, bueno, chica, señora, no sé, bueno, por ahí, ¿no? Y entonces me dijo, me ha encantado una cosa que has dicho, qué valiente, qué valiente.
Y yo dije, joder, ¿qué he dicho? Cuando has dicho, si yo fuera Dios, qué valiente me ha parecido, me pareció que de valentía no tenía mucho. En todo caso, tenía valentía lógico-metafísica, puesto que es colocarse probablemente en una situación de imposibilidad lógica. Podría ser. El problema es si hay mundos posibles, y un mundo posible en el cual yo pudiera ser Dios, que es uno de los temas más difíciles de lo que sería la filosofía del lenguaje o filosofía lógica actual. Bueno, sea como sea, eso es lo que ha querido ser el libro, para vivir lo mejor posible, encuadrado dentro de una idea de vida buena, y yo ya me callo. Esto mucho tiempo. Bueno, ya te lo cobraré luego. Vale. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por nos introduces de esta manera, y ahora vamos a entrar en harina. Yo creo que en este modelo que tenemos ahí un poco sui generis, por esta oportunidad tan magnífica de contar con Javier, yo voy a dar la palabra a Benjamín, que inicie los comentarios que tenga que hacer. Vamos a darnos, y yo lo controlaré, 5 minutos de intervención para cada uno, no más. Podéis hacer una reflexión acerca del tema, que puede acabar con alguna pregunta para Javier, si en ese momento consideráis oportuno. A Javier le pido que la conteste de manera ágil, sí, para intentar que todos podamos participar. Estamos en este internamiento, cuando hagamos el segundo ya habremos mejorado en algunas áreas, pero es que de lo contrario, si no, se quedaría en una especie de pseudo-seminario que no valdría para mucho. Y yo os pido, y pido a Benjamín que le haga esa primera intervención, marcando esa pauta de 5 minutos máximo, y ya luego ya entráis vosotros, podéis levantar la mano, podéis intervenir directamente, para ir haciendo una valoración, una reflexión, y vamos a dar tiempo también para que de manera telegráfica Javier nos conteste, y a medida que vayamos entrando o yo vaya detectando que hay líneas comunes o troncos de conversación comunes, haremos más énfasis en unos y dejaremos otras ramas pendientes porque no nos dé tiempo, ya que el tiempo efectivamente es limitado. Así que, Benja, cuando tú quieras. Bueno, muy bien, yo también seré breve porque aquí lo importante es que nos escuchemos unos a otros. Yo voy a decir que, claro, la obra de Javier, conozco ya otros libros, y yo creo que aquí lo que ha hecho, o si permites decirte que lo que has hecho, pues de alguna manera ha sido una especie de compendio o resumen de lo que tú piensas que es la ética. Y bueno, yo creo que en términos generales tengo que decir que se lee bastante bien, que se lee, antes he hablado con algunos de los que estáis aquí, y algunos decíais que os ha costado más o menos, también depende del lenguaje al que estemos habituados leer, el lenguaje que estamos habituados a utilizar, pero yo creo que en general se lee bastante bien. Y me hace gracia porque cuando empieza, pues es un libro que se llama Ética Erótica, y de hecho alguna vez al final del libro dice, habrá gente que se pregunte por qué se llama Ética Erótica, porque de hecho empieza el libro casi de forma panfletaria, defendiendo una serie de cosas que le parecen a Javier muy importantes, muy interesantes, políticamente, que no es tanto desde el punto de vista de lo que luego habla él dentro. Al final, de alguna manera, él reivindica el panfleto, al final del libro, de manera que yo creo que, de alguna manera, aparte de decirnos lo que piensa de lo que es la ética, hace un poco de panfleto sobre cosas que a él le interesan especialmente. En cuanto a lo que es la carne principal del libro, a lo que es la ética, a mí me gusta pues ese intento que hace de unir la parte, más que decía él, deontológica, porque por mucho que diga él que estamos atados a obligaciones, a normas, a principios, él no renuncia en el libro a que tenga que haber normas, principios o valores importantes. Él habla de 3 tipos de valores, que los coloca como en primer lugar. Por un lado, los valores estéticos, habla de valores que de alguna manera son para otra cosa, los valores estéticos, los valores instrumentales, y luego también los valores de habilidades, que llama él más bien más que instrumentales, de habilidades, y luego habla de los valores éticos en cuanto a que son valores por sí mismos, de manera que esos valores por sí mismos nos llevan a tener obligaciones inevitablemente, pero eso intenta combinarlo muy bien con la corporidad de la que habla mucho. Somos cuerpo, somos sensibilidad, somos sentidos, habla de todos los sentidos, fijándose en unos más que en otros, incluso de sentidos internos. Esa parte ya un poco en la que se mete más en lo que podríamos entender aquí como ética erótica, aunque él no le da este sentido de ética erótica a la parte corporal, porque cuando habla de ética erótica habla más bien de la importancia del deseo y aquello que queremos, que tendría más que ver casi con la parte de deber y de obligaciones que con la parte corporal, aunque estaría también un poco mezclado. Como decía, esta parte del vivir bien, más allá de las obligaciones, pues desde luego tiene mucha importancia en el desarrollo del libro de Javier, y lo hace, yo creo, bastante descriptivamente, incluso tocando ya más allá del terreno puramente corporal, también el terreno de la imaginación, que no sé dónde lo podríamos situar, si en lo corporal, en lo extracorporal, o dónde estaría eso que es la imaginación, que luego podríamos hablar de ello.
Y luego, por otra parte, también habla mucho o en algunos fragmentos de una cosa que a los españoles nos cuesta mucho, y es el pragmatismo. Por un lado, hay una crítica en ocasiones al mundo en el que vivimos, en el que al final hacemos toda referencia a la realidad, en cuanto a que tenemos que renunciar a utopías porque la realidad es la realidad. Pero por otro lado, acaba de hecho el libro con una frase muy interesante en la que dice recuerdo que la ética teórica y práctica no se ocupe solo de lo que debe hacer, sino lo que se puede hacer. Es decir, que al final hay que ser prácticos, hay que saber lo que se puede hacer, no quedarse en la mera utopía, y aunque de alguna manera haga una crítica velada en ocasiones a lo que sería, por ejemplo, esa mentalidad mera y puramente realista, utilitarista, en la cual miramos a lo práctico, de alguna forma, si se piensan valores en algunos ideales, en alguna utopía, hay que pensar en lo que se puede. Y por no liarme ya más y dejar a los demás, voy a hacerle una pregunta de inicio a Javier, a ver qué piensa él. No tiene mucho que ver realmente con el libro, es una reflexión un poquito general que yo alguna vez también de soslayos le he comentado a Javier. Y es que si pensamos en nuestros referentes, vamos a decir, intelectuales, más allá de lo que vemos, como decía antes Javier, en tertulias o en actores que manifiestan su opinión, pero que realmente hay que ver si son intelectuales realmente o no lo son, pensamos que hay una generación que ya prácticamente está desapareciendo. Hace poco pues, ha fallecido Carlos París, que fue una persona con la que empezó Javier, Gustavo Bueno todavía está vivo, García Calvo falleció hace muy poquito. De la generación de Javier, la generación que, aunque él cuestione mucho la transición, le podríamos localizar en la generación casi de la transición o post-transición, pues donde está Javier, Sabater, Marina, Mosterín, que va a ser uno de los autores que vamos a tener aquí además, pues son todavía un poquito los filósofos españoles. Pero detrás de esta generación de estos filósofos españoles, ¿qué filósofos hay? Es decir, ¿qué intelectuales de lectura y de referencia tenemos hoy día? Seguimos tirando de Sadaba, de Sabater, etcétera, etcétera. De manera que mi pregunta sería ¿hay intelectuales, hay pensadores, hay filósofos ahora mismo que estén diciendo algo? Y si no los hay o no los leemos, ¿qué está sucediendo y por qué no? Esa sería un poquito la pregunta más allá del libro. Primero, Telegráfica es un compendio de ética, me parece que está muy bien, déjame que diga eso, nada más. Después, lo de erótico evidentemente tiene que ver con los deseos fundamentalmente, pero no se excluye lo erótico en cuanto tal en el sentido más habitual de la palabra. La estética me parece esencial, no es lo más esencial, pero yo creo que la estética es la prima hermana de la ética y una buena introducción a la ética. También creo que en este país falta educación, además de educación, y por lo tanto estetizarse un poco más me parecería fundamental. El poder, tal como lo utilizo yo, se pueden hacer cosas casi frente a Kant, lo coloco como sinónimo de deber. Si hay ciertas cosas que se pueden hacer y se puede vivir mejor, se debe hacer. Y estoy dispuesto a cometer ese error lógico. Y ya respondiendo directamente a la pregunta, yo lo que tengo que decir es que no lo sé. Yo creo que hubo una tradición, es decir, una generación de rebote, que fue la primera, la de Carlos París, Gustavo Bueno, frente a la guerra, después de la guerra civil. Una de rebote, la nuestra, a esta segunda, y la que no veo es la tercera, es que yo no la veo. Yo creo que eso tiene que ver con lo que ha ocurrido en España, que se ha achicado, se ha empobrecido en casi todos los campos, porque no solo ocurre en el filosófico, pero sí que es verdad que en el filosófico yo no podría en este momento, y lo digo con dolor, señalar a algunas personas que puedan tener el eco que otras generaciones anteriores han tenido. Creo que tiene que ver con la situación general del país. Es una respuesta muy genérica, pero no encuentro otra. Muchas gracias. Bien, yo creo que es el tiempo de que ya intervengáis vosotros. En un club de lectura habitual, y lo haremos sucesivamente, sí sería bueno que sacáramos, afloráramos términos, ¿no? Aquí veis que en el propio libro, habéis leído, hay elementos muy interesantes para el análisis, desde la lectura de la ética erótica en el entorno y en el marco de ciencia de la salud de la vida. Léase la palabra mentira, léase la palabra media verdad, léase el término de la sencillez, léase el planteamiento que hace el texto sobre el concepto de altruismo, de la trascendencia, del determinismo, y para nosotros, desde Ciencia de Salud de la Vida, la gran importancia que en la página 45 inicia sobre las teorías morales finales, fundamentalmente utilitarismo y el deontologismo. Creo que a nosotros, desde el texto, nos baña de términos, es una lluvia fina, como ocurre en el norte, que nos va empapando a medida que vas leyendo. Últimamente de fina no ha tenido nada, nada. Ahora es una idea más bien gruesa, efectivamente. Creo que
nos haría reflexionar desde nuestra posición de ciencia de la salud y de la vida, porque nosotros tenemos un gran problema que tiene que ver con la toma de decisiones. Por lo tanto, yo creo que ahora es el tiempo vuestro y que no se amontone la gente mandando las manos, o pregunto yo con el cole, o a ver. Sabes que tienes 5 minutos. Sí, sí. Como me he atrevido a sentarme en la primera fila, porque eso lo hacía de pequeño, luego fui viendo filas más atrás, y ahora que he dicho que el lóbulo frontal se me está empezando a degenerar, ya me he vuelto a poner en la primera fila. Entonces, yo este libro, que se llama Ética erótica, lo abrí siempre por la página 69. No sé por qué. Y esperaba que en la página 69... Imagino que tu teléfono será el 69, 69, 69. Entonces entré en la página 69 de repente y digo, ¿hablará algo del sexo oral? Y resulta que no, que hablabas en la página 69, curiosamente, cosas muy interesantes. Y dije, mira, pero la página 69 y se hablaba de otras cosas. Y yo en la página 69 veía cosas como del determinismo, de que se construye una cosa, un colosal desafío de la libertad, y la libertad es condición inexcusable de la moral. Y eso ya me empezó a gustar mucho más, porque antes de llegar a la página 69 confieso que la primera parte me costó un poquito, pero me fui metiendo, y la verdad que yo casi me veía directo para que tengan a las felicitaciones. Primero, he notado un eclecticismo absoluto en todo el libro que comparto. Entonces es muy difícil, cuando una persona comparte con el autor el 90 y tantos % de las afirmaciones, pues yo no voy a poder discutir. Me pasa mucho con Enrique Vivas, no discuto con él nunca. Tenemos una tertulia, eso sí. Y yo fijaros lo que voy a hacer, simplemente te voy a felicitar, y si Enrique quiere, yo le voy a pasar enseguida a Enrique Vivas la pelota, porque tengo una discusión que me gustaría aclarar este foro tan ilustre. Mira, la felicidad por este libro, por su sencillez. Felicidades porque evita papanatismos. Además, no hay demasiadas hermenéuticas, taxonomías, epistemologías, hay las justas. Y entonces, para todos aquellos que somos profanos, pues me lo he leído muy bien. Y hasta creo que me he enterado de algunas cosas. Y entonces, yo tengo una disquisición con el doctor Vivas, que además se repite, la típica, cuando estábamos hablando, dice: tú sabes por qué ya empiezas a ser viejo. Y eso lo sabes. Es que yo, vamos a hacer un momento, he conocido a Rodríguez Delgado en persona, y he hablado con él. Murió con 95, por ejemplo. No me vas a hablar. Ya, bueno, sí, él sabe que no, he puesto un ejemplo. Él no tiene... Es un concepto diferente. Bueno, independientemente de eso, era un buen orador. Eso es, para mí, era un buen orador. Pero he conocido también a Pedro Leinentrago. Entonces, murió 90 y algo. También he tenido la suerte. Claro que se murió. Pero entonces él dice, pero es que no te lo has leído. Dices cosas porque las has vivido. O sea, entonces los libros yo creo que son herramientas, simplemente herramientas. Herramientas en las cuales hay vivencias de otros o ficticias. Y esas herramientas nos ayudan a hacer esas vidas que por el tiempo vital que tenemos no tendríamos. No tenía escrito, pero me da igual. Entonces es un poco, quizá, esta cosa. Entonces esa es una disquisición en la que yo pienso que uno debe ser, igual que tú eres ecléctico también de sus conocimientos. Es decir, en esa especie de morral que tenemos de conocimientos, tenemos que meter lo que oímos, tenemos que meter absolutamente lo que nos transmiten, y tenemos que tener lo que hablamos, y además de lo que leamos, por supuesto. Pero yo no le doy más preponderancia al que ha leído mucho. Es más, le daría más preponderancia al que ha vivido mucho. Si es capaz luego de esas ideas plasmarlas y transmitirlas. Ahí es donde está el problema. Y ya no digo más. ¿Me contesto yo o no? O hay, Vamos a esperar un poquito. Perfecto. ¿Quieres aportar alguna cosa? Por alusión. Tienes 5 minutos. Por ilusión. No, ya acabo enseguida. Tienes 5 minutos, ¿sabes? Pues primero, una discusión, una conversación que Santos está muy introducido en el mundo de la cultura y entonces tiene una cierta mitificación de muchas cosas. Yo estoy acabado, esto es una pena ya, estoy tres vueltas a la rueda, ¿no? No, y comentábamos que indudablemente lo que la gente, por ejemplo, hablamos él y yo, ¿no?, de cosas de mi época que es prácticamente la época de Platón, Aristóteles, etc. Entonces cuando a él le parece que
me parece muy halagüeño, ¿no? Que la gente se acuerde de cosas que hemos vivido en los años 60 y los 70, yo digo que eso no tiene ningún mérito. Además que una memoria que todavía no se ha deteriorado, que está a punto de deteriorarse, y que lo hemos vivido en ese momento, y que no es cultura ni erudición, son recuerdos, que pueden estar envueltos en una serie de circunstancias y que eso puede parecer que es cultura, pero indudablemente no tiene nada que ver ni con la erudición, ni con el estudio, ni con nada. Lo que yo puedo ser brillante en una conversación no tiene ningún mérito, en la que tengo 64 años. Bueno, mérito orgánico. Pero nada más, a eso se refería. Y luego, ¿qué más? No, sobre todo, no, esa es una de las discusiones sobre todo que tenía y quizá pues, bueno, no quiero monopolizar, tendría muchísimas cosas, hay mucha más gente que va a decir cosas más interesantes que yo, así que me callo. Para que puedan hablar los demás. Puedes contestar si quieres alguna cosa también telegráfica y damos paso. Telegráfico, déjame decir que yo cuando hablo, y perdona, no viene muy a cuento a lo mejor, pero es que estoy muy metido en ello. En este momento ando, podéis reír, dándole vueltas al bulbo olfativo, porque estoy realmente entusiasmado haciendo una cosa de neuroreligión con las cosas que se pueden decir del olfato. El olfato es el olor a incienso, lo más divino, y al mismo tiempo el olor a azufre, lo más demoníaco y lo más animal que tenemos. Entonces, bueno, yo me extendería mucho más y sería toda una conversación, pero es bien interesante esto, bien interesante el tema del olfato y las consecuencias que tiene que tener, incluso para la moral, y volver en el sentido más dulce. Pero bueno, el altruismo que tú has dicho es una cosa que me llevaría también tiempo, solo a decir dos palabras, y es que sin altruismo no hay ética, Precisamente la ética es la superación del egoísmo, de un determinado tipo de egoísmo, porque al final siempre queremos vivir bien, pero no se puede vivir bien de una manera que de otra. Biológicamente, que en el reino de la cultura eso de la libertad. Y después lo del utilitarismo y el deontologismo, la combinación, a mí me parece que es lo que tiene que tener todo el mundo y especialmente un médico. Y sabe que es utilitarista, pero que hay líneas rojas. Esas líneas rojas siempre serán las de los deberes. En ese sentido, los derechos humanos son las últimas líneas rojas que tenemos que tener. Pero respecto a lo que decías tú, José, en la sexualidad, el otro día puso una semi-objeción un buen amigo mío, que es Tomás Pollán, que te conoce también Benjamín, y dice, cuando hablas de la sexualidad, hablas del sadomasoquismo. Y al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma. Es decir, la vida sexual, que es nuclear y que es fundamental, y que se expande de muchas maneras, que tiene muchas más cabezas que una hidra, y que tiene que tener sus choques, los tiene con la moral, en su sentido, unas veces choques y otra cosa es el contrario, hay que promoverla, a veces tiene unos límites que nos manifiestan precisamente aspectos muy centrales de la ética. Que, bueno, simplemente lo dejo, simplemente he dicho, yo te lo agradezco mucho, las gracias, te doy las gracias por lo que me has dicho, pero más sinceramente, te agradezco la sencillez, sin duda alguna. Me parece que hay que reivindicarla, no la simplicidad, que eso es necio, ¿no? Pero lo más sencillo posible y frente al cuento, este cuento que a veces tenemos, tremendo, inmenso. Cuando decía Hölderlin, la fama es un malentendido. Yo le di muchas vueltas a decir, es verdad. Menos malentendidos y bueno, y estar un poco dentro de lo que es la piel de cada uno, pero con la capacidad de entrar en la piel del otro y punto, y evitar todo aquello que sea farragoso y mala retórica, ¿no? Ecléctico, cuidado, sí y no. Hay una frase de Benjamín que dice, el eclecticismo es traición. Si el eclecticismo equivale al posibilismo que yo niego, es decir, me adapto, a mí esta cosa que en este momento, en este país, es esa capacidad de adaptarse. O sea, uno pasa de una cosa a otra con una velocidad tremenda. Pues no, hay que ser integracionista, que decía Ferrer Mora, todo aquello que en último término cree que tiene, conjuntarlo y articularlo, pero no ser oportunista. Y acabo ya. Respecto al tema de las lecturas, es muy importante, Fernando, déjame solo 15 segundos. Wittgenstein leyó muy poco e hizo cosas geniales. Y lo que leyó, lo leyó muy bien, que es una cosa importantísima, ¿no? Y no hay tiempo para leer todo, además. A mí, una de las cosas que me llama la atención es la pedantería en la universidad. Hablas de Wittgenstein, de esto de Aristóteles, y da la impresión de que todo el mundo lo ha leído. Imposible. Es que es imposible, si tú no has tenido tiempo para leerlo. Humani Corporis Fabrica de Vesalio no lo ha leído casi nadie. Por cierto, es un latín precioso, porque es el poner primero el genitivo y después la fábrica, ¿no? Pero ¿por qué somos en ese sentido tan pedantones? Escogeamos bien, entendamos bien,
analicemos bien y vivámoslo. Completamente de acuerdo contigo. Ay, perdona, y los recuerdos, en la imaginación hay una de las cosas, uno de los mayores gozos que tenemos es precisamente el recuerdo. Y después, si hay una ocasión, me gustaría decir algo. Uno de los mayores gozos que tenemos es precisamente darle a la moviola. ¿Y el recuerdo se te hace muy feliz? ¿Cómo? ¿Qué recuerdos que te hacen muy feliz? Pues entonces, como diría Freud, y como decía Nietzsche, ser profiláctico, evitarlo. Es que hay muchas veces que es mejor ser profiláctico. Pues sin duda, no te quepa la menor duda. Bueno, el recuerdo y la vocación, ¿no? Que lo dices. Sí, es verdad que de esto que estamos ya, vamos a intentar canalizar un poquito hacia la ciencia de la salud, como ya apuntaba Javier. Pensamos en nosotros como profesores en ciencia de la salud, los estudiantes, el futurible que se avecina, la gran necesidad de leer o de estudiar. Hay una gran cantidad de literatura, se han apuntado aquí que los libros pueden ser instrumentos nada más. Javier incluso apunta de leer mucho o leer poco, saber elegir. Quizás se me ocurre pensar, según está hablando él, si los libros son para mí, por ejemplo, son huellas del otro. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una huella y una pisada. Y una huella, una pisada y un pisotón. Por eso a la hora de identificar, hay que identificar las huellas de otros y saber elegir. Efectivamente quedan bastantes pocos libros, no quedan tantos, ¿no? Pasa que entran en mitosis y tienen una capacidad proliferativa muy grande. Como decía Marañón, pues se llenan páginas que luego se encuadernan. Pero es verdad que ese elemento tenemos también que considerarlo pensando en este campo nuestro de ciencia de la salud. Había pedido la palabra. Pero yo no soy del ámbito de ciencia de la salud, con lo cual lo voy a sacar otra vez pero muy poco. Pero tú eres el que llevas el dinero, ¿eh? Yo tampoco, ojalá lo llevase yo. Bueno, lo primero de todo es congratularme, porque he visto que no soy el único que ha visto el libro por la página 69. Entonces ya veo que por lo menos hay otra persona que ha hecho lo mismo que yo, ya somos dos. Lo segundo, voy a contar una anécdota porque no puedo permitirme no contarla. Ayer estaba terminando de leerme el libro, porque yo quería venirme con el libro terminado de leer al club de debate, y bueno, pues había estado sacando ratos por la noche para leerlo, y me quedé en el salón de casa hasta altas horas de la madrugada para terminármelo y disfrutando un montón. Y resulta que unos vecinos que tengo, no sé dónde, no sé si eran arriba, abajo o al lado, estaban practicando la erótica de una manera bastante sonora. Con lo cual, bueno, me confluyó todo y fue como yo decía, estoy aquí leyendo mi ética erótica y con estos vecinos aquí que me están además ayudando a imbuirme más en esta lectura. Habéis dicho cosas muy interesantes, pero por no extenderme y no lo del olfato, me parece lo del olfato y bueno, quizás deberíamos en otro momento tener 10.000 olores distinguidos. Sí, bueno, eso es increíble y además que es uno de nuestros sentidos, por no decir el más evocador, porque además no está para mí. El olfato es el que me genera los recuerdos más espontáneos, eso es así. Yo creo que es falso lo que dicen a veces algunos supuestamente investigadores de que está desaparecido el olfato para hacer sitio a la vista. Yo creo que eso no es verdad. Es decir, podríamos tener... Bueno, ahí están Proust y sus magdalenas y este tipo de cosas para temas del olfato. Pero volviendo a la introducción, a este panfleto que nos decía Benjamín, como lector, te tengo que felicitar, y para que sepas que como lector, ¿qué me sucedió a mí cuando te estaba leyendo en la introducción? Yo estaba leyendo la introducción y me estaba haciendo la misma pregunta que tú me planteas al final de la introducción, ¿no? ¿Alguno se estará preguntando? Y entonces yo, claro, te agradecí mucho, llegaba a esta página que te hiciera la misma pregunta que yo me estaba haciendo a lo largo de la lectura de la introducción, pero sobre todo te agradecí esa declaración de principios, ética, que me dejó absolutamente descolocado cuando dijiste, ¿por qué? Pues porque quiero. Porque yo quiero, porque soy el autor y yo quiero. Me pareció sublime, de verdad, me pareció perfecto. Así que te lo quería agradecer porque fue una sorpresa muy positiva. Y a partir de ahí ya, claro, bueno, luego efectivamente al final del libro incluso lo reivindicas, ¿no? Pero pareció brillante. ¿Alguna intervención más? Un paréntesis, pero el 19 digo que es un mito, ¿eh? Yo no lo conocía, pero es un mito, ¿verdad? Es un mito. A ver si... No. Adelante. Sí, simplemente un apunte, porque el libro, he visto que hay muchas idas y vueltas de muchos temas, se vuelve sobre ciertas cosas, pero yendo un poco más a lo que ha apuntado Fernando, de ir un poquito más a la reflexión de nuestro terreno, de nuestro ámbito,
más que nada de la academia, que también se ha hablado, del ámbito nuestro académico, y hilando con algunas de las problemáticas que saca el libro muy a menudo, que hay cosas que van mal, hay cosas que se hacen mal, que no permiten la buena vida, para la cual nos conduce la ética, como nos hablaba Paul Ricoeur, que las instituciones se hacen para la buena vida, y a veces pues en la sociedad en que estamos pues no es esa la realidad, pero yo vislumbro que hay un discurso un tanto, digamos, catastrofista, en el sentido de que las cosas van mal y además no van a tener mucha solución, y por lo tanto estamos transmitiendo mucho la idea, ahí está la reflexión ética, de si la solución está, es el discurso que también habla Javier, el discurso único, en la competitividad. Ya que hay pocos recursos, ya que las cosas van mal, por lo menos vamos a ser nosotros quienes ganemos a los otros. Entonces, ese discurso ético desde la educación también me plantea un poquito de problemática que si se puede sacar. Concretamente, acabo de leer ya en el campo de la enfermería un artículo en la editorial que ha salido que se llama Papirolatria, donde viene a sacar la tendencia en el ámbito de la enfermería de los enfermeros jóvenes recién graduados, que ante la escasez de trabajo que hay tan inmensa, pues los hemos lanzado en cierta medida, cómplices también nosotros, a tener papeles, a acumular papeles. Los colegios hacen cursos, las universidades hacen cursos, y entonces plantea que en realidad lo que le estamos induciendo a un acúmulo de títulos que no les valen para nada. Incluso plantea el hecho de que hay gente que se ha presentado a un concurso recién salido, bueno, digamos a una convocatoria de jóvenes investigadores, y según han terminado la carrera han presentado los papeles de tener 5 libros, 200 publicaciones, etcétera, cosa prácticamente imposible, porque se acreditan cosas, se dan cosas que no tienen un sustento real. Está el papel, pero no lo que debe de acompañar. Entonces, me quedo aquí, por si esto es sutil. Ahí está la palabra mentira aparece también en muchas Sí, ocasiones. no, lo he visto en algunos ámbitos. ¿Hasta qué punto estamos nosotros propiciando esa idea, a mi punto de vista negativa, de competitividad, que yo la diferencio de competencia, que es distinto? Yo aprendí en la residencia del hospital lo de ser competitivo, que yo me lo traduje que era odia al prójimo en silencio. Muy bien. Voy a empezar, profesor. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitarle por el libro y probablemente por una dimensión bastante extraña y poco frecuente, que es la extensión. Lo veo algo tan extenso en tan poco espacio, a veces un poco confusamente organizado, pero no tengo más que agradecerse el atrevimiento de intentar organizar, poner un poco de orden en el caos. Y hablando de orden, hay un término que nos toca como profesores, que no ha citado el compañero, que es el de la imaginación. Habla incluso citando al ilustre señor Einstein, y hace una especie de elogio de la imaginación por encima de la inteligencia. Y a mí me gustaría comentar, bueno, ¿Einstein fue lo que fue por su imaginación o por su inteligencia? Y de cara al alumno, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Un alumno imaginativo, un alumno inteligente? ¿Qué vamos a fomentar? Son actitudes contrapuestas, son complementarias. Pregunta que hace a Javier. Sí, sí, sí. Esa es mi consideración y mi ¿Puedo pregunta. también decir algo de lo que han dicho los anteriores o no? Lo que quieran, pero en breve. No, bueno, yo es que se ha avanzado Sergio, tengo unos vecinos que hacen lo mismo también. Pero eso sabe más, yo eso es algo que algún día se lo voy a preguntar a ellos, ¿eh? Porque antes del acto se parten de risa. Y después del acto también. Yo digo, pero, yo no sé, no sé, que me llama mucho la atención, ¿no? Esa película la he visto yo. Pero es que eso es envidia. ¿Te pasa igual? Hay un canal que se ha codificado. Oye, lo que digo yo es que rigurosamente es cierto. Antes se habló de mentira, ninguna mentira. No es una mentira ni piadosa, ni es una mentira para quedar bien, ni algo por el estilo. Es que es verdad. O
se parten. Es decir, les pone reírse. Y después, en vez de poscoito, un animal triste, que es después del coito, pues nos quedamos muy tristes, ellos no, alegres. Bueno, pues, que nos dé la fórmula. Y eso son la próxima generación de filósofos, ¿no? Yo creo que no van por ahí. Después, también, lo que también ha dicho, me parece que yo creo que está en la mente de casi todos. Mi hijo fue, creo que, el primero que leyó el libro, mi mujer, no sé qué, mi hijo me dijo, mira, yo con ese panfleto, si queréis, lo digo yo, en su tiempo amigo, después ya tenemos una buena relación, pero ciertamente no tenemos contacto. Todavía no vimos el otro día, precisamente en el funeral de Carlos París, me parece que lo mejor que escribió Fernando Savater fue Panfleto contra el todo. Yo, bueno, tenía una época así más anarcoide, pero el panfleto hace la Revolución Francesa en buena parte, ¿no? Y muchos filósofos, lo mejor que han hecho ha sido panfletos, ¿no? Entonces, no es para decir eso que panfleto tan bueno, pero simplemente que mi hijo le pasaba diciendo, oye, yo estoy muy de acuerdo con este abrupto que estás echando aquí, porque es verdad, y que tal. Oye, pero ¿cuándo llega lo erótico? No. Eso es cierto, pero es cierto que después llega lo erótico en el sentido que yo doy aleros y después en los aspectos concretos que también voy haciendo respecto a esos deseos a satisfacer. Pero en lo que yo digo porque también yo pensaba que a la hora de hacer ese compendio de ética, yo quería ponerme, aquí estamos hablando del autor y su obra, yo quería ser yo, ¿no? Por lo menos en una dimensión que ya es estar con la gente, pues me quiero apreciar. Es decir, en este mundo de políticamente correcto, que todo el mundo anda siempre haciendo driblings, ¿no? Y no como los de Messi, ¿no? Medio driblings, en ese adaptacionismo excesivo, ultradarwinista. Bueno, místeme, es que yo quiero decir esto porque es lo que creo que hay que decir, y ya está. Le guste o no le guste, y bueno, pues le voy a querer igual si no le gusta, pero voy a decirlo, ¿no? Y después, otra de las cosas que, lo del futurible, yo que tengo un poco cuidado con las palabras. El futurible generalmente, yo creo que las utilizó bien, pero normalmente los políticos lo utilizan mal. Futurible es aquello que no será, pero si serían unas causas que no se darán, que tiene su formación lógica. Futurible no lo es nunca, pero podría ser. Podría ser. En ese sentido, las definiciones, las etimologías son fundamentales en general y para la vida, por ejemplo, del profesional de la medicina, especialmente importantes. Un tema que hablo bastante con Benjamín y que yo estuve hablando el otro día precisamente de esto, ¿no? Y que alguna vez habrá ocasión de hablarlo. Después, yo creo, catastrofista no soy, no lo creo. Es más bien soy utópico. Pero lo primero que hay que hacer para... Es decir, yo estoy ahí con Freud. El 50% de algo se resuelve si primero sabes cuál es el problema. Y yo creo que estamos en una situación pues, que me parece que es mala. Es mala. Creo que puede ser buena. El tema de la competitividad o no, yo creo que hay una competitividad que es buena, ¿eh? Y otra que no lo es. Como en todo. El exceso de nada demasiado. Pero bueno, pues es que hay gente que vale para unas cosas y otra que vale para otra. ¿Eso discrimina en su sentido de sus derechos sociales? No. Pero saber que alguien puede tener unos méritos en un campo y otros en otro, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, yo creo, y se puede ser todo lo que se quiera de igualitarista, izquierdista, pero tener en cuenta estos hechos que son fundamentales, ¿no? Después, la gran mentira, yo creo que hay mucha mentira en exceso, hay metástasis de mentira por todas partes, ha generado el sistema por sí mismo una enorme cantidad de ruido y de mentira. Y después, lo del que sea breve que decías tú, pues mira, permíteme una cita de Chekhov, nos decía, la brevedad es pariente de la inteligencia. Bueno, yo si he podido ser un poco inteligente, pues me alegro de haberlo hecho. Y la imaginación, claro, que tú planteabas, yo creo que ni hay que ser tan romántico que solo piensen, o como en las disputas famosas, ¿no?, de románticos e ilustrados, los ilustrados solo la razón, y lo otro es locura, fantasía, ¿no? Y los románticos, fantasía. Las dos cosas hay que unirlas. Solo añadiría una cosa, la imaginación está presente siempre, no solo en el recuerdo, no solo en las posibilidades que tenemos de componer nuestros recuerdos, que eso nos lo posibilita la imaginación, que es una facultad que tenemos, cerebral, ¿no?, sino que incluso, vamos a ver, voy a decir algo que Benja está metido en ello. En este momento una de las cosas más abstractas que podríamos decir es la argumentación, formalizar el argumento ontológico o prueba de la existencia de Dios, que no prueba exclusivamente por conceptos, que es
el ser más grande que el cual nada puede pensarse. Esto es, para algún X no hay un Y mayor que X. Punto. Ahí está también presente la imaginación. Siempre está presente. Y además probablemente hay otro aspecto que en el libro, a la hora de hablar de la imaginación, que creo que debemos cultivar, citando a Jean Piaget, decía en términos lógicos que lo real es un subconjunto de lo posible. Y eso, lo bonito de esa frase es que no se aplica solo a un término lógico, se puede aplicar a cualquier término. Entonces, intentar educar el hábito de pensar de esa forma, creo que evidentemente solucionaría esa dicotomía. Y desde pequeños. Sí, claro. Desde pequeños. Lo que pasa es que eso que decís, permitidme que yo, a lo mejor no voy a decir la palabra adecuada, pero yo creo que en este momento, en el entorno nuestro docente, educativo, universitario, en el ámbito de la salud, a lo mejor sin darnos cuenta estamos promoviendo no tanto la imaginación como la ocurrencia. Y entonces eso me genera preocupación porque es, ya sé que lo digo de palabras inadecuadas, pero es como la ocurrencia es una imaginación sin inteligencia. Y por lo tanto, a veces me crea preocupación porque a veces escuchas un número de tonterías por unidad de tiempo realmente grandes. Porque son ocurrencias que uno suelta, que las enfrentas juntamente con otras en las que alguien lo ha estudiado, lo ha reflexionado, tiene cierta experiencia, lo ha madurado, lo ha contestado con otros y humildemente lo dice. Pero en cambio el ocurrente lo dice con una gran parafernalia, con unos medios adecuados, con unos altavoces bien conectados y con mucho brillo. Y yo creo que estamos generando un entorno de mediocridad y de medianía que me crea preocupación. Por eso en el texto de, aunque yo no le llamo panfleto, aunque él lo haga en esos términos, pero para mí tiene un valor grande porque alguien que llega a una etapa de su vida, como Javier en este caso, se permite este lujo porque se lo puede permitir, otros a lo mejor no podemos porque no nos llegan las neuronas, a él le llegan las neuronas de sobra y además lo hace en tono de humildad y con sabiduría, que es cuando ya la erudición se ha evaporado, pues queda ese pozo de sabiduría y es realmente muy gratificante encontrarse con el texto, ¿no? Pero eso que decías de la imaginación, que quizá de verdad, y sin darme cuenta, por eso no lo cité, considerándola importante, pero tengo esa sensación permanentemente, quizá porque todavía no me he recuperado de una crisis de escepticemia prolongada y todavía sigo teniendo fiebre por la tarde de esa escepticemia, y entonces me quedé escéptico y tengo una sensación agridulce en este sentido, que se me alivia pues, al leer este texto o a escucharte cuando tú dices esto, ¿no? Porque me crea preocupación en este momento el tema de la cantidad de ocurrencias y te termino, y lo ves cuando te lees proyectos de investigación, quizás en tribunales de valoración, tú lo miras eso y te vas a casa preocupado, ¿no? Dice, pero un chico de 25 años que está haciendo aquí una reflexión extracorpórea y no sabe lo que está diciendo. Pero, y claro, lo digo en este tono con todo respeto y humildad, pero ¿y esta tontuna? Y piden aquí miles de euros, y entonces a lo mejor hay otros realmente sesudos y están callados en casa. Yo creo que es el tiempo donde, en este caso, Javier, los filósofos, la filosofía, el pensar, el sentir también, acuda al encuentro con nosotros, porque nosotros estamos en un momento, en los de salud, lo tenemos un poquito crudo, Yo esto no voy a decir nada más, tenemos un poquito crudo y nos creemos que esto va así de bobilis, y es que estamos viviendo una fase de tecnolatría que nos está cegando totalmente. Y esto vamos a chocar de frente, pero como no tengamos mucho cuidado o como no transmitamos a las nuevas generaciones elementos de valor. Fijaros, termino esto. Dice Javier en la página 67, la ética que hemos recibido y que oficialmente practicamos se resume en un embozado egoísmo o en un altruismo cínico. Digo lo de embozado porque viene del olfato, el embozado ve, pero no huele. Da igual. Entonces, hay todo un que hacer aquí, al hilo de la imaginación, me he imaginado esto al hilo de tu comentario. Yo, si puedo solo hacer una pequeña... Bueno, aparte de darte las gracias por lo que has dicho, a mí me parece muy importante eso, sí. Una ocurrencia, dicho en términos nublados, muchas veces es una chorrada que no vale para nada, ¿no?
pues si has tenido suerte, pues se ha dicho con gracia, pues puede tener, bueno, pues más recorrido. Pero claro, lo que no se puede hacer es darle a eso la importancia que muchas veces se le da porque se engaña. Pero yo creo que eso en el fondo es también algo que va unido, y me da la impresión que también es muy de este país, a una falta de capacidad argumentativa. Que yo creo que el argumentar, no meter rollo, sino saber argumentar. Estamos teniendo unos ejemplos públicos de mala argumentación que dan verdadera pena. Yo suelo ver a veces tertulias, no suelo tener mucho tiempo, y las mujeres que me interesan solo por ver la pobreza lógica, o una sesión parlamentaria, la pobreza lógica que hay. Lo importante son las elecciones. No se puede ir a la calle porque lo que importa en último término... Bueno, Ucrania. Lo importante ha sido que la gente ha ido a la calle. Bueno, ¿en qué quedamos, no? Sé que son dos casos distintos, pero es decir, que ese es un caso de entre mil. Pero uno podría hacer la distinción oportuna, es decir, colocar las cosas en su sitio, ¿no? La imaginación en cuanto a creatividad, pues es una facultad fundamental. Y yo creo que una cosa que también, lo habrá comentado yo el otro día con este amigo Tomás Pollán, que este es un país que habla demasiado. Me explico. Bueno, hablar está muy bien, la conversación es uno de los gozos mayores, lo digo por cierto en el libro también, ¿no? Y es que aquí todo el mundo tiene que saber algo. Casi parece Argentina esto, de vez en cuando, ¿no? Incluso cuando te pregunta alguien por una calle, hay que decirlo dónde está la calle, aunque no lo sepa. Es decir, que no hay esa elemental modestia de decir, bueno, pues que yo de esto me callo. Y cuando sepa algo, entonces sí. O hablo o lo digo. Y hay un libro que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que hacía una distinción importantísima. Una cosa es hablar por hablar, y otra cosa es hablar porque tenemos que hablar. Vamos a ver, la primera, hablar por hablar es precioso, interesante e importante. Hablas porque te apetece eso y porque vas creciendo en la conversación. Pero que cuando le llega una tertulia y estás obligado a hablar de economía del bono o de la prima de riesgo y no tienes ni idea, eso es una desgracia. Y aquí está ocurriendo ese tipo de desgracias con mucha frecuencia. Pero eso porque, perdona, porque se lo perdonamos a... Ahí esa es la cuestión. Claro. La última referencia es cada uno de nosotros, ¿eh? Claro. La última responsabilidad de cada uno de nosotros. Y además lo identificamos. La última. Lo pagamos y le damos la categoría de las personas referentes para la nueva generación. Yo creo que probablemente porque el concepto de tolerancia o el análisis de la palabra tolerancia se ha convertido en ser tan tolerante que te vuelve indiferente. Claro. Esa situación, la universidad no debería pedirla, porque está justamente para lo contrario. Pero perdona, pero es que esto se une con lo de antes. Es que yo otro día en la radio antes decía, no lo voy a decir, lo decía yo, es que la burocracia nos mata. Es que es otra de las cuestiones. Es que la universidad no está para estar rellenando papeles. El 80%, el 70% para hacer un proyecto de investigación, ¿cuánto tiempo hay que dedicar? ¿No? Es que es una cosa verdaderamente... ¿Vosotros os imagináis a Einstein de decano? O a Chomsky. Es que es una... Bueno, que una persona tenga que estar constantemente haciendo labores burocráticas, supera lo que pensó Weber de la burocracia. Somos diógenes electrónicos de la burocracia. Claro, eso es sentido lo que decías tú antes de la... Claro, es que es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Verdaderamente impresionante eso. Sí. Vamos a seguir. ¿Tenías algún comentario? Sí, una puntualización. No sé si la cita, estoy citando de memoria, pero creo que Adorno o Horkheimer los que citaban que la tolerancia gratuita era la otra cara del fascismo, más ni menos. Cierto. Son ellos los que Marcuse lo repitió después. Sí, esa es la cita, digo. Para mí es para tenerla totalmente de acuerdo. Encabezada porque la estamos viendo todos los días. Sí. Seguimos. ¿Teníais alguna palabra más? Adelante, por favor. Quería preguntar una cosa. Me estaba extrañando el tema de establecer la dicotomía, no sé si estoy hablando con propiedad, entre la inteligencia y la imaginación. A mí no me parece que sean diferentes, es decir, es lo mismo, es simplemente maneras diferentes de pensar. Entonces, hablando ahora que estáis hablando del tema universitario, yo que soy estudiante universitario, entonces pienso que al final no es la burocracia, es que seguimos, y hablando de la pobreza que intelectual actual, al final el problema es que seguimos recorriendo los mismos caminos que ha recorrido gente anteriormente. Y como nos tiramos 25 años recorriendo los mismos caminos, no nos enseña a nadie a pensar fuera de esos caminos. Entonces, el problema de la riqueza creo que es que al final está tan establecido el camino que tú tienes que seguir, de conocimientos, de qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, con quién tienes que competir y no,
que al final la competición está inserta, yo creo que en el mundo académico, que al final no te permites, cuando tienes esa capacidad de poder pensar fuera, ya ha pasado el tiempo de pensar fuera. Entonces al final yo creo que el problema social que tenemos, uno de los problemas sociales que tenemos en este país, que viene a través de la tolerancia es la falta de implicación. Y tú no te implicas porque al final tú ya tienes un camino fijado. Como sí que es ese camino fijado, ¿para qué te vas a implicar en cosas de que A, no tienes conocimiento, B, que no te incumben, y 3, probablemente no es que no tengas imaginación, es que no tienes cognición o inteligencia para pensar en ello? Es mi reflexión desde mi punto de fíjate vista. que paradójicamente, si se puede llamar así, en este momento en las universidades el número de estudiantes vinculados al voluntariado, a las actividades altruistas, en el sentido a lo mejor que plantea Javier, o en el sentido más literal del término, es mucho más abundante que lo fue tiempo atrás. Luego aparece un fenómeno casi paradójico. Ahora, cuando tú hurgas en la persona que con altruismo o con solidaridad está vinculada a estos movimientos, cuando tú rascas, te encuentras que no hay una solidez, de valor, de principio, de lo valioso. La imaginación asociada a ese valor intelectual es escasa y está nutrida o expuesta con tonos de transitoriedad, pues eso, de ocurrencia, de que toca eso, de que es divertido, que es entretenido, se lleva, y de que está de moda. Y entonces todo eso a mí me genera una alta preocupación en un lugar como es la universidad, que yo creo indudablemente que en los próximos años ya está ocurriendo, pues en los años la universidad será otra cosa. O sea, esto se ve que es como un azucarillo que va mermando, una carcoma, y cambiará a otra cosa. No quiero ser catastrofista, pero que cambiará a otra cosa es un hecho incuestionable. Y desde el momento en que hay cursos de la Universidad de Stanford online con 300.000 alumnos gratis, pues ya me explicará cómo va esto, ¿no? Y por lo tanto, eso que tú apuntas, que yo creo que es ahondar un poquito en los temas del valor, de los valores, pero no en el sentido clasicón de los valores, sino en algo que yo creo que en el libro surge constantemente. Se hablan de valores que los tenemos en muchos textos. Tú analizas aquí la sensibilidad, el erotismo, la imaginación, la sexualidad, una manera diferente de sentir, consejos de la ética, pero en algunos momentos aparece como un quiebro. Yo detecto en el texto que aparece un quiebro, cuando habla de la vida buena o de la buena vida, y las coloca casi, no sé si con acierto Javier, en una relación de conversación, ahí las pone a conversar y a ver qué pasa. Y entonces aparece el concepto del deber, el concepto del poder ser, el concepto del deseo, pero dicho con honestidad, porque si no estamos encubriendo con el texto ético, con el argumentario ético, como manera de un pseudocatecismo baratillo, estamos encubriendo lo que está dentro de nosotros. A mí me hace aflorar, a mí me ha hecho aflorar, ya cada uno aporta su testimonio, elementos de mis propias miserias. Porque muchas veces tú dices, bueno, pero si esto, que yo se lo voy criticando a aquel alumno, pues si me pasa a mí, pero si me pasa a mí. Entonces, esta situación te coloca enfrente con manera de espejo para ver que en el ámbito universitario nosotros necesitamos una reflexión más profunda. O sea que, problema, yo creo que nos falta el elemento de valor más grande, y es el tiempo, porque el tiempo se lo come una instancia. Hoy se lo ha comido preparar 3 temas en 10 minutos, o improvisando no sé qué, o corregir una lista de ejercicios por un método que no se lo cree nadie, que vale para algo. Entonces yo creo que eso tendríamos que reflexionar en un tono más crítico, en el sentido más constructivo de la palabra. Me gustaría decir... Espera un segundo, que hay una palabra y a mí me te doy. Sí. Bueno, al hilo de quizás también lo que decía el compañero, bueno, a mí el libro me ha resultado bastante sencillo de leer. Para mí ha sido un resumen, o por lo menos yo me he hecho seguir un esquema. Supongo que la interpretación al final que hace el lector, entiendo yo que no sé qué valdrá más, si lo que ha querido decir o la interpretación que yo hago. Evidentemente son dos realidades diferentes, ¿no? A mí me ha gustado mucho la parte creo que está dentro de la sensibilidad, del capítulo de sensibilidad, del cuidado del alma, cuando habla y utiliza la palabra vibrar. Me he sentido bastante identificada y... ¿La palabra? Vibrar, o sea, que en la vida tenga momentos de vibración, ¿no? de vivir, muy enlazado con la sensibilidad. Y pues he pensado en estos momentos, cuando leía estas palabras, he pensado en nuestros estudiantes, efectivamente, ¿no? Si ellos son capaces de vibrar, ¿no? No sé si
si, como acaban de comentar, la capacidad de raciocinio, de argumentación de los alumnos es sólida o no. Pero hoy, Monse, que es otra compañera que hay aquí, hemos tenido una reunión sobre el diario reflexivo, pues una actividad que mandamos sobre el diario reflexivo que hacen nuestros estudiantes cuando van a hacer las prácticas clínicas. Entonces Monse nos ha estado enseñando a hacer investigación cualitativa y hemos tenido que analizar un texto que era un texto de un alumno que hablaba de su experiencia en la práctica clínica, y ha salido, dentro de las categorías que hemos establecido y tal, ha salido la vocación. Entonces yo quería que saliese esta palabra porque si estamos en salud, creo que la vocación forma parte de ese vibrar con la vida, y aunque nuestros estudiantes tengan carencias de solidez en la argumentación y tal, pienso que traen esa parte como de ilusión, de juventud, no todos los estudiantes, ¿no? Y yo creo que con eso sí que podemos trabajar bastante desde la universidad. Este alumno, por ejemplo, era un alumno que ya iba a terminar y se planteaba muchos aspectos de cómo podía ser mejor profesional, cómo podría ayudar más, ¿no? a los pacientes, al colegio de pacientes, ¿no? Y decía que no me quiero parecer a esos profesionales que han perdido la ilusión y la ayuda del paciente, quiero seguir manteniendo esta ilusión, ¿no? Y simplemente quería hacer esta reflexión. Muy bien. Yo quería hacer un apunte. Sí, adelante tú. Bueno, pues no hablo de atrás. Si cojo ahora el 69 y lo multiplico por 2, me da 138. Estoy obsesionado con el 69. Entonces en la 138 ya se encuentran cosas sexuales que además cuesta mucho trabajo. Parece que tenemos miedo de hablar del sexo en los viejos. Y agradezco muchísimo esta página, por fin. Como uno ya va camino de lo que va camino, pues entonces me ha hecho reflexionar bastante el sexo en los viejos. He subrayado algunas cosas, como que el aguijón de la sexualidad, al menos para él, no desapareció nunca. Me hizo pensar en La estación de los amores de Franco Battiato inmediatamente. Entonces, es que este libro a mí me ha sugerido cosas. O sea, ¿qué es lo que a mí los libros que me sugieren cosas, por eso los tengo destrozados. O sea, estoy luchando con otro libro que no le escribo nunca nada al pobre libro. Y entonces, cuando yo un libro lo destrozo, es como me lo paso bien. Lo tengo absolutamente. Y luego y ya termino, ya prometo no intervenir más. He visto en la página 152, a pesar de que este libro habla de mucha felicidad, se le ha escapado al autor un poquito de infelicidad. Dice, del sinsentido de la vida y del absurdo, riendo, además justo en la parte del humor, el erotismo y el humor, página 152, dice el autor, riendo nos liberamos, entre otras muchas cosas, del sinsentido de la vida y del absurdo que nos rodea. Esa afirmación demuestra que en este momento que escribe el autor me da la sensación, y no soy psicólogo, ni mucho menos, porque aquí tengo psicólogos eminentes, tengo un catedrático de psicología por ahí detrás que no dice nada. Entonces, a mí me ha dado un poquito de que hay tristeza en esa frase. Bueno, si puedo hacer un poco de compendio de lo que habéis dicho y después acabar dando sentido al sinsentido, si es que puede hacerse. Mira, una de las cosas que has dicho, José, me agrada mucho, bueno, me ha agradado todas las que habéis dicho, y sobre todo aquellas que son más de piropo, en el mejor sentido de piropo, que sugiera, a mí me parece lo más importante. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Porclé de la poesía. Dice, la poesía verdadera es aquella que hace pensar casi sin palabras. Y para Wittgenstein eso era fundamental. Escojamos la palabra pura de tal manera, pura o aquella indicación que sugiera lo más. El sugerir me parece es una de las cosas que nos hacen sentir, nos hacen pensar, nos colocan en nuestro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Si has sugerido y te has sugerido, te aseguro que me ha encantado. Después, respecto a algunas cosas más que se han dicho, la inteligencia, mira, sería un tema semántico hasta qué punto la inteligencia es distinta, no es distinta de la imaginación. Hombre, yo creo que hay una distinción, no solo desde un punto de vista neurológico, sino que en principio la razón es más abstracta. La imaginación, sin embargo, es más concreta. Tiene siempre presente los objetos, de una u otra manera, cosa que no ocurre o no tiene por qué ocurrir en la abstracción racional. Pero las dos lo que hacen es complementarlas. Se activan más áreas cerebrales con la imaginación. ¿Cómo? Que se activan más áreas cerebrales claro. Imaginando que... Claro, porque la otra es el neocortes, nada más, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto.
Pero la razón, una de las cosas que hace es dominar constantemente, tratar de encauzar la imaginación, tratar de encauzarla, ¿no? Bueno, esa por un parte eso. Después, a mí el tema de la universidad es un tema por sí mismo, ¿no? La universidad está mal, yo creo que está muy mal, pero la universidad está mal. Es más, Manusa Cristian escribió un libro diciendo que donde había que estudiar es fuera de la universidad, y que la gente que había hecho cosas era aquella gente que no había estado en la universidad. Eso se refería fundamentalmente al campo de la filosofía. Gramsci, Wittgenstein, etc. no habían sido. A Hume no le dejaron estar en la universidad, se presentó 2 veces a la cátedra y lo tiraron. A Frege no le dieron, que uno de los grandes lógicos, el padre de la lógica, no le dejaron a ser catedrático. Es decir, que la universidad no ha tenido, o no suele tener, o es siempre ha sido un coto muy cerrado, una especie de sacralidad absurda, ¿no? Y en este momento, si a eso le unes pues las deficiencias que tiene, económicas, burocráticas, de tradición, etc. Pero cuidado, yo no he dado nunca clase fuera de la universidad. Ahora es un observatorio excelente para ver qué se hace fuera de la universidad. Y el problema no está en la universidad, el problema es cómo llega la gente a la universidad. La falta de educación, la falta de cultura es espectacular. Y eso es lo primero que habría, lo que nos haría falta es una auténtica revolución cultural. No en términos maoístas, independientemente de los valores que hubiera podido tener, sino verdaderamente, vamos, insuflar lo que puede ser, debería de ser una auténtica ilustración que yo creo que se ha perdido, ¿no? En términos de los libros, la palabra huella es importante porque me recuerda una frase de Schopenhauer que dice: los libros y los maestros lo que hacen es colocar huellas, pero tienes que ser tú el que pises después. Te dan la indicación, pero tienes que hacer el recorrido tú, pero te han colocado ahí, ¿no? Y yo, otra de las cosas que habéis dicho, bueno, decías tú, y sobre todo yendo en contra del catastrofismo, podría darse en muchos casos. Yo creo que la situación en muchos aspectos es muy mala, y yo simplemente lo que voy a decir es lo que veo, y poner el dedo en la llaga, si es que eso es lo que me parece. Pero hay gente espléndida. Y yo, por ejemplo, cuando veo a mi hijo, pues claro, como es mi hijo, ¿no? Y a muchos más online, o fuera de este país, o dentro de este país, trabajando y estudiando, y estando en contacto con el pulso, y estando en la calle cuando hay que estar, y estando reivindicando cuando hay que reivindicar, y exigiendo, y siendo, bueno, me parecen espléndidos, y están ahí. Y son un trozo también de nuestra realidad, que no había que olvidar nunca. Y al final, una de las cosas que ha salido, pues por aquí, por la responsabilidad, el problema fundamental, o uno de los problemas fundamentales en ética, es ser uno mismo, basarse en uno mismo. Al final, ser aquel que yo quiero ser. Y cuando estoy en desacuerdo con algo, pues estoy en desacuerdo. Y la única forma de creer, de crecer es esa. Decía Russell que una de las cosas que más le gustó de su vida, de su infancia, es que su abuela le dijo: hijo, bueno, nieto, claro, es decir, tú lo que tienes que hacer es, piensa lo que pienses, si crees que es lo correcto, no lo cambies, aunque todo el mundo diga lo contrario. Bueno, es que hay que educar también así, que no seamos sujetos light, así esa posmodernidad light, que parece que nos lleva como pluma al viento, ¿no? Y yo de mi madre siempre me acuerdo una cosa que tenía mi madre era en ese sentido de una libertad total. Bueno, era tan libre que estaba siempre al borde del caos, ¿no? Y cuando ella, la radio decía, todo lo que digan es mentira, decía, ¿no? Y decía, pero lo contrario. Decía siempre, dijo, pensar lo contrario. Bueno, ¿es exagerado? Sí, pero puede ser orientativo. Y en ciertos momentos hay que hacer eso. Y en la universidad habría que empezar a hacer a la gente que, bueno, que realmente sea ella misma. Que eso me parece esencial. Y ya simplemente acabo 2 cosas. Lo de la sensibilidad, bueno, el resumen, que es un resumen, es un compendio, evidentemente. Es un resumen de algo que yo quería hacer. Es mi ética, ¿eh? Es más, yo estoy dispuesto, en plan pedante y petulante, a decir, estoy dispuesto a defender que la ética tiene que ser esto, no solo contra Tugendhat, sino contra Kant, si viniera aquí, o contra Aristóteles, si viniera aquí. Es decir, que pienso que la ética tiene que ser esto. Mejor articulada, sin duda. Que todas las piezas que yo cojo están ya dichas, también. Volvería y perdonar las citas. Mi hijo dice siempre que cito mucho. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues puedo hacer una cita para defenderme, ¿no? Que decía la de Foucault, que decía saber es saber citar. Bueno, si consigo saber citar, pues me parece, no, pero una cosa que decía Goethe, y la cita dice, lo que estoy diciendo, ya lo ha dicho Platón y Plotino,
Mi mérito es saber repetirlo. Bueno, si algún mérito tiene este libro, si alguno, pequeñito sería que he tratado de articular la ética como creo que tiene que ser. En esqueleto, le falta después muchísima más chicha, depende de dónde se presente o hacia quién se dirija, pero es la mía. Y eso, y finalmente ya lo del sexo de los viejos. El sexo, lo decía San Pablo, no se acaba nunca. Schopenhauer se estuvo riendo de la sexualidad de toda la vida y a los 70 y tantos años pidió la mano de una niña de 17, ¿no? Y puedo decir, no coló. Y bueno, es decir que todos sabemos que la sexualidad se puede vivir de muchas formas, pero sin embargo nunca hay que engañarse. Nunca hay que engañarse. De la misma manera que uno no puede correr los 100 metros y los 400 a los 20 años, como Pistorius, por poner un caso, que a los 80 la sexualidad no va a ser la misma. Y hay que aceptar, realmente, no digo resignarse, aceptar los momentos que el cuerpo tiene. Y eso quiere decir que, bueno, pues, que yo creo que hay una especie de, con eso de la psicología positiva y una identidad tal y cual, pues mire usted, pues ya no se puede. Y en eso, sea el sexo, o sea lo que sea, que eso nos disminuye, no, nos coloca en nuestro sitio, que eso abre otras posibilidades, abrámoslas. Y respecto al sinsentido, mira, yo creo que de una manera muy esquemática, absolutamente esquemática, porque esto lo desarrollo mucho más en un libro anterior que era sobre el sufrimiento, con el No sufras más, que es un título que a mí no me gusta porque lo mío era cultura del sufrimiento. Vamos a ver, yo no tengo, soy en ese sentido un escéptico respecto a que haya vida post-mortem después de estar. Si yo pienso que estamos aquí el tiempo que estamos, lo otro me parece que es una cosa que... No soy ateo, pero soy agnóstico, no lo sé. Yo solo, es que no sé, yo no legislo, como diría Kant, más allá del espacio del tiempo, porque no puedo. De ahí que yo no sea ateo en el sentido. El ateo dice demasiado. Dice demasiado, no, bueno, muy probable que no, pero no. Simplemente lo que tengo yo es este tiempo que se me ha dado, que no es mucho, ¿no? Y hay que poder sacarle, creo que sacarle todo el jugo posible. Si yo salgo fuera del mundo tal como estoy, metido, es decir, si salgo fuera, no le encuentro mucho sentido. No le encuentro mucho sentido. Venir a este mundo para estar 4 días y marcharse, me parece que es tan traumático, que verdaderamente plantea grandes problemas respecto a si puede tener sentido en el sentido de merecer la pena venir al mundo o no. Pero es un tema que vuelvo a decir, visto desde fuera, pero no estoy fuera, estoy dentro. Y una vez que estoy dentro, lo que quiero es darle todo el sentido del mundo. En un mundo que al mismo tiempo es como un vacío en el que tenemos grandes cosas y grandes males. Hay dos, fundamentalmente, que tienen que ver con nuestras limitaciones. Las frustraciones de nuestros deseos, el dolor, el sufrimiento, y vosotros como médicos bien que lo estáis viendo constantemente, y la cesación o muerte. La muerte de un ser querido es absolutamente insoportable. Y para mí, que soy muy unamuniano en esto, tengo un miedo grande a perderme conciencia, a perderme yo. ¿Qué voy a hacer? Y por lo tanto, a eso yo no le doy un sentido. Lo que no voy a decir es general. Lo que haré es todo lo que pueda darle sentido, todo lo que pueda, porque sí que estoy yo ya dentro del mundo, tengo esa dosis de libertad y de posibilidades y desarrollarlas al máximo. Y ese es precisamente el objetivo de la ética entendida como vida buena. Adelante, sí. Sí, yo quería dos cosas. Una, pues puntualizar un poco más el tema de la imaginación e la inteligencia. Fue planteado con un truco del profesor para polemizar. Y la segunda, como bien sabemos, vista de los que trabajamos en los proyectos fin de grado, la imaginación es condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Esa sería la forma de articular, las dos ideas. De la misma manera que podríamos decir lo contrario también, que la inteligencia puede ser necesaria, pero no suficiente, ¿eh? Correcto. Lo diría Kuhn, lo diría Freyhaven, lo diría Popper, lo dirían tantos. Correcto. Los científicos, además, ¿eh? Correcto. Bueno, Einstein incluido. Incluso Einstein, por supuesto. Porque yo creo que en realidad lo que llegó a ser fue que juntó ambas cosas. Claro. Su inteligencia y su imaginación. La chispa, es decir, la chispa del genio. El genio es un concepto romántico, pero muy importante de vez en cuando, ¿no? Está el genio tonto. Einstein no era nada bueno en matemáticas, ¿eh? Es decir, las grandes ecuaciones de Lorentz se las hacía von Neumann. Ahora, tenía una intuición, y la intuición está siempre al lado de la imaginación. Es decir, la capacidad de crear mundos distintos. Eso es impresionante.
Es impresionante en el mundo poético, pero es impresionante en el científico. Y los grandes avances son los cuando uno piensa, hace lo que en medicina, cuando se ha avanzado, todos los grandes avances de la historia de la medicina son contra aquello, contra lo más, contra lo que parecía, contra el supuesto sentido común, ¿no? Te pones precisamente lo que decía Wittgenstein, hacer antropología imaginativa o intelectual. Voy a imaginarme que, pero si parece imposible, mire usted, pues resulta que no es tan imposible, ¿no? Y luego la última, un atrevimiento, algo echado de menos en todo su intento. Oye, pero trátame de tú. ¿En qué has echado en todo ya después de hablado del 69, verás de los vecinos. Que es como para otro me ha dado una intuición, hay un filósofo, el señor Habermas, que no ha entrado dentro del lote, pero al que yo he visto siempre de trasfondo en el sentido de generar una ética dialógica o circunstancial, un intento de superar el dogmatismo y el escepticismo puro y duro en términos éticos. No sé, pero ha sido una intuición, que ha sido un intento análogo en ese sentido. Era un atrevimiento a la hora de... No, lo que pasa es que yo creo que te cuento por lo siguiente. Si yo a Habermas, que le traté bastante, porque estando en Alemania, incluso estuve a punto, no digo al quedarme con él, porque sería por mi parte una pedantería, no, porque en aquel momento yo era muy amigo de Tugendhat estaba viviendo prácticamente, estaba en el Stamberg, ¿no? A mí no me gustó nunca. O sea, yo soy de los, creo que pocos en España, de mi generación y posterior, que no es que haya sido anti-Habermasiano, pero no, me parece que ha habido mucha más propaganda en Habermas, pero mucha más propaganda que realidad. Toda la ética dialógica, bueno, pues se queda en algo que está muy bien, que ya lo habían dicho otros, que es la comunidad en último término de la comunión de los santos, que hay que hacer la sociedad de diálogo, bueno, la democracia deliberativa, está bien, me parece que está bien. Pero yo creo que lo que ha sido además un hombre con un dominio extraordinario de las editoriales, ha silenciado a cantidad de gente, y ha sido la conciencia socialdemócrata de Europa, siempre y cuando haya habido socialdemocracia en Europa, que yo lo dudo mucho. No deja de ser curioso que Chomsky, que me parece infinitamente más interesante, vino a España, he venido varias veces a España, no se le ha invitado más que a sitios de tercera categoría, o segunda, a Habermas al Parlamento. Es decir, y siempre poniendo límites, Entonces, Habermas, hay algunas cosas, por ejemplo, que a mí me gustan de él, algunas, y es un hombre muy culto, la crítica que hace al fascismo, a Smith y tal, pero desde el punto de vista ético, a mí, sinceramente, me ha dado muy poco, y por eso yo no le cito más que raro. Y después, como he visto a tanta gente que sin saber casi nada ha conseguido la tesis doctoral y la cátedra simplemente por citar a Habermas, pues todavía peor. ¿Cómo? Y además, que fue en ese sentido, no digo traidor a sus maestros, pero casi él fue ayudante de Adorno y Horkheimer, ¿no? Y bueno, en cuanto tuvo poder, se los quitó de encima inmediatamente. Y por cierto, los estudiantes siempre estuvieron contra gente. Bueno, yo me acuerdo cuando yo fui a hacer la tesis a Alemania, al principio de los 70, y bueno, es que los estudiantes no le podían, los estudiantes de izquierda, no le podían ni ver en aquel momento a Habermas. Hay otras cosas que, bueno, que tampoco sería yo, a mi parte imbécil, que yo ahora, bueno, pues me metiera con Habermas como diciendo que es un hombre poderoso intelectualmente, con una gran potencia y tal, pero una vez dicho eso, déjame también decir las cosas negativas que acabo de exponer, ¿no? Y dar razón de por qué no nos lo tenemos en cuenta. Nos quedan pocos minutos. Lo interesante es que de luego Javier se moja. A mí me gustaría, aunque dijera algo, ya que tenemos aquí, solamente me parece que hay una estudiante. Antes ahora... Dos. Andrés, ¿qué habla Andrés? ¿Quién lo habla? ¿Quién? Ah, tú eres estudiante. Con lo que ha dicho no parece estudiante. Y Enrique. No, me había confundido. Sí. Antes se habla aquí mucho un poco del momento tan malo, entre comillas, malo que se vive ahora. No es malo en muchos sentidos. Pero decíamos antes que parece que antes había más calidad en muchos ámbitos de la vida, fijaros de qué épocas estábamos hablando, y ahora parece que hay de todo, con menos selección, y que nos falta un poco, decías antes, ocurrencias, lo que falta también es un poquito de rigor y calidad, y es responsabilidad nuestra también en la universidad introducir un poquito de calidad y de rigor, porque ahora parece que todo vale, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso, que tenemos una responsabilidad nosotros y también los estudiantes, pues a mí sí que me gustaría darle la palabra a Gala, porque... ¿La mujer de Dalí? La mujer de Dalí.
Antes fue de Eliab, de Paul Eliab, antes fue de Paul Eliab. Que, no sé, yo... me ha llegado mucho lo que ha dicho el doctor Fernando Valdés de esa, no sé, esa ausencia de pasión que hay en todo lo que la universidad puede ofrecer, ¿no? Y yo sí que veo en mis compañeros que estamos terminando la carrera, y es verdad que somos pocos, en mi caso somos 15, incluso pues, pasaremos de 40, que hay como muchas posibilidades que se ofrecen, pero no hay ninguna iniciativa para llegar a, pues no sé, a querer hacerlas o a que eso nos haga vibrar, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿y eso pues por qué será? No es porque no se pueda hacer, sino ni que no se nos plantee o que no se nos ofrezca, sino simplemente no nos nace de dentro. Y no sé, es algo que pues me preocupa y que no sé muy bien por dónde se puede... Antes de que hable Javier, que es el que sabe, decir un apunte en ese sentido. Esta actividad se la hemos dicho pues a más de 400 alumnos, no por aquí haceros aquí a vosotros otros que habéis venido decir que sois estupendos, pero a más de 400 alumnos, y los únicos que hay son profesores. En el Colegio de Médicos, que estamos haciendo un seminario de medicina y cine, que no es porque lo hagamos nosotros, pero que está muy bien, también se le hemos anunciado a más de 400 alumnos y no va ni uno. Entonces, ahora mismo, desde luego, una cosa que yo detecto, y ya dejo que sea Javier, en esta sociedad que ha cambiado en estos últimos 30 años, de manera extraordinaria, medios de comunicación, internet, ahora hay 70 universidades, antes habría 10, etcétera, etcétera, todo ha cambiado. Desde luego, aquello que no tiene un resultado práctico y que para el estudiante no le supone un 6 en vez de un 4... O unos papeles. Y digo esto, para el estudiante, como puede ser en otros ámbitos de la sociedad, algo que no te va a repercutir positivamente en lo que sea tu desempeño, en este caso como estudiante, es que no le interesa. En ese sentido, de lo que hablabas tú, de lo que sería vibrar, de simplemente hacer las cosas, ¿no? Y yo lo que decir antes, bueno, se me ha pasado y tampoco había tiempo, pero una cosa que se ha dicho antes por allí me parece muy importante, lo de la sensibilidad. Yo se lo doy mucha importancia en el libro y creo que el sensibilizarnos es esencial, porque eso da equilibrio, armonía y nos hace precisamente el poder utilizar todas las capacidades. Un tema sobre el cual ha vuelto un tal Amartya Sen, retomando a Aristóteles, me parece importantísimo eso, ¿no? Cómo podemos nosotros ni ser hipersensibles, pero tampoco insensibles y conseguir erotizarnos, ¿no? Pero bueno, eso simplemente lo dejo señalado. Respecto a que haya poco o muchos estudiantes, yo para dar una nota, si es un dato más positivo, hace poco hablaba con un gran amigo mío, y por cierto, para mí de los 3 o 4 filósofos más importantes que hay en España, pero pues uno muy sencillo, pues que es el hijo de Cela, Camilo José Cela Conde, ¿no? Que él está de catedrático, es colega de ética en Baleares. Está muy dedicado a cuestiones de evolución, y es un tipo que sabe, realmente sabe. Me decía que el otro día fue a dar una conferencia y se encontró con 2 personas. Y entonces una se levantó y dijo, no, yo me marcho. ¿Y por qué es marcha usted, ya que son 2? Y le dijo, porque creía que era su padre. Yo leí Camilo Cela. ¡Qué cultura! Bueno, entonces, bueno, podemos ser optimistas, ¿no? Y después yo, respecto a los estudiantes, poco añadiría a lo que habéis dicho, porque estoy completamente de acuerdo. Sí algo que a mí una cosa que, esto yo lo digo casi como protesta, yo he estado muchísimos años en la universidad y he tenido muy buenas relaciones con los alumnos, pero últimamente siempre les decía lo mismo. A mí una cosa que me llama la atención es que no os enteráis de nada. Es que un estudiante actualmente no se entera de nada. O sea, yo puedo, por ejemplo, dar clase a uno de cuarto, antes de quinto, de ética. ¿Quién es Ranguren? No sé. Actualmente, ¿quién es Sabater? No sé. ¿Cómo se llama tu profesor? No sé. Pero es alucinante. Es que es rigurosamente serio. O sea, no es así. No leen el periódico. Los periódicos están llenos de mentiras, tú lo lees, pues lo quemas, lo tiras, lo pisas, pero léelo. Y ahora entrar en el asunto y no se lee. Algo fundamental. Porque son de la cultura de lo inmediato. Claro, necesitan píldoras, no se lee. son twitters, y a través del Twitter... Y insisto, y acabo diciendo, una cosa que yo digo al final del libro, simplemente por llegar al libro, y el estar despierto. Coño, estate despierto.
Ahora, si están despiertos, ¿para qué profesor le puede dar una beca por aquí, por allá? Ahí sí. Andrés, un momento, que estamos ya se toca ahora. Ya habla. Vamos allí, Andrés, habló, Enrique, habla luego. Esto que yo soy un poco como Manolo, no creo que hay que ser tan catastrófico porque tenemos una visión un poquito condescendiente. Yo pienso en mi padre, que tiene 70 años, que cumple ahora, y digo, bueno, ¿cuántos tíos de la edad de mi padre fueron a la universidad? ¿Cuántos burros